Y tras hablar de música llegamos a la sección de cine y para ello tenemos pues la suerte de contar esta semana en el podcast pues con ni más ni menos que Carlos Bardén. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Alejandro, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Pues lo mismo te digo, encantado de saludarte, encantado de tenerte aquí en el podcast y por supuesto darte la bienvenida a La Cultura y su locura, Carlos. Muy bien. Bueno, Carlos Bardén, actor y escritor, nacido en Madrid. Y quiero empezar primero por tu faceta de escritor, Carlos, la cual pues te está dando muchas alegrías con tu último libro, El asesino inconformista, con el cual has ganado el premio Dashiell Hammett, el más importante de la novela negra. Aprovecho el título para preguntarte, ¿te consideras una persona inconformista, Carlos? Bueno, yo creo que sí, me calificaría de inconformista, en tanto que yo creo que cualquier actividad que tenga que ver con la creación requiere de cierto inconformismo, ¿no? Ya sea como escritor, ya sea como actor, a la hora de contar historias, hace falta un punto de inconformismo, ¿no? O por lo menos la parte de la creatividad que a mí más me interesa tiene que ver con eso, tiene que ver con cuestionar las realidades aparentes o los discursos establecidos, ¿no? Y no sé si inconformista con este libro te falta algo porque, como decía, ha recibido uno de los premios más importantes, si no el más importante de novela negra en castellano. No sé si pretendes algo más, quieres llegar a algo más con esta faceta de escritor o te conformas ahora mismo tal como estás. Bueno, yo lo que pasa es que realmente El asesino inconformista es mi quinta novela. Sí. Y es mi séptimo libro. Yo mi primer libro lo publiqué en 1997 y se llamaba Durango Perdido. Sí. Y era una especie de making of o libro de rodaje y de viajes a la vez que filmé mientras rodábamos Perdita Durango de la iglesia entre México y Estados Unidos. Mi primera novela, que es mi segundo libro, Muertes Ejemplares, esta fue mención especial del jurado del Premio Nadal del año 1999. Quiero decir que no es que yo me haya puesto a escribir ahora de repente, sino que, bueno, parece ser que en mis dos últimas novelas, Mongo Blanco, que recibió el Premio Espartaco a Mejor Novela Histórica, y El asesino inconformista, que ha recibido el Premio Dashiell Hammett a la Mejor Novela Negra en lengua castellana, pues parece que están teniendo más repercusión o en esa balanza en la que yo pongo siempre mis dos actividades de cuenta historias, como actor, historias de otros, como escritor, mis propias historias, pues en estos momentos parece que está pesando un poco más la de escritor, ¿no? Cosa que me tiene muy feliz porque para mí escribir es una necesidad, pero también es un placer, a veces doloroso, dificultoso, pero un placer al fin y al cabo. Y Carlos, a ti si te dan a elegir, ¿prefieres ver un guión en el cine, en una pantalla, o prefieres ver ese guión en un libro? Bueno, yo soy de los que piensan que los guiones son muy mala literatura normalmente. Los guiones son realmente manuales de instrucciones para fabricar una narrativa audiovisual. No hay grandes guiones desde el punto de vista literario. Un guión es un poco lo que te cuenta cómo vas a contar y qué dicen los personajes cuando vas a filmar algo. Es más, es una cosa que con la que yo estoy de acuerdo, se suele decir que los guiones muy literarios son muy malos guiones. Son dos lenguajes completamente distintos, no tiene nada que ver lo audiovisual con lo literario. Quizá por eso, si lo piensas, verás que tampoco hay grandes películas de grandes libros. Siempre se pierde algo de un gran libro en la adaptación al audiovisual. Dicho esto, igual que los guiones muy literarios suelen ser malos guiones, las novelas muy audiovisuales o muy cinematográficas no suelen ser grandes novelas. El lenguaje literario es distinto, es imbricado, se ramifica, respira muy bien en la multiplicidad de personajes, de tramas, subtramas que se van abriendo de una manera así como las ramas de un árbol, ¿no? Mientras que en lo audiovisual la serie permite más espacio, pero en lo audiovisual normalmente te concentras en una trama principal y muy pocas tramas que ayudan a que esa trama principal avance. Así que son lenguajes muy distintos. Y a un actor con tu experiencia, ahora te pregunto desde dentro, no como ya consumidor, desde dentro, ¿te gusta más la libertad que te da al escribir una novela
¿O te gusta más el ceñirte a un guión en el cine y no poder tener tanta libertad para moverte? No, bueno, son dos cosas absolutamente distintas. O sea, como te digo, cuando yo trabajo como actor, intento sumar mi mayor o menor talento a las ideas y a los personajes que han creado otras personas. Es muy divertido, yo amo la profesión de actor, me parece que es maravilloso y que en ese proceso de búsqueda, de intentar añadir algo a lo que te llega en el guión, está la libertad del actor y es maravilloso. Cuando escribo Mongo Blanco o El asesino inconformista, soy yo solo. Uh-huh. No tengo que sujetarme al criterio o a la opinión de nadie más. En ese sentido, sí es un ejercicio de libertad absoluta. Claro que también eso conlleva el peligro del desastre absoluto. No puedo descargar responsabilidad en nadie si escribo una mala novela. El audiovisual es siempre un trabajo de equipo. Y cuando se da la feliz circunstancia de que todas las piezas de ese equipo, artísticas y técnicas, funcionan muy bien, pues se suele producir una muy buena película, una muy buena serie. Pero bueno, en caso de que no sea así, pues las responsabilidades están más repartidas, ¿no? Cuando un escritor escribe una mala novela, pues no puede echarle la culpa a nadie de lo que ha escrito. ¿Y te gustaría que esta última novela fuera a la pantalla, fuera al cine? ¿Te la has propuesto o te lo han propuesto? Bueno, hay conversaciones, sí, ahora con este asunto de las plataformas, Sí. que ha aumentado tanto la producción y la necesidad de contenidos, pues estas plataformas son trituradoras de contenido, lo que una serie normal, que puedes tardar 6 meses en filmarla, pues normalmente la gente se la puede ver en un fin de semana, o en 2 semanas, o en 3 semanas, ¿no? Así que hay una gran demanda de contenido, con lo cual pues siempre las plataformas vuelven sus ojos hacia las ideas o las historias que llaman la atención por algo. Así que bueno, hay conversaciones, no puedo decir nada porque si digo algo tendría que asesinarte, tendría que liquidarte en vía de inconformista. Y decía la palabra trituradora de contenido. Sí. ¿Lo de trituradora en el buen o en el mal sentido de la palabra? ¿Tú crees que las plataformas han ayudado al cine o también hay una parte que no vemos que también lo han perjudicado, por decirlo de alguna manera? No soy un gran romántico, o sea, yo por edad me he criado en salas de cine. Pero yo lo que tengo muy claro es que no puedes ir contra el signo de los tiempos y que la manera de consumir audiovisual, sobre todo entre la gente más joven, que es el público de ahora y sobre todo va a ser el público del futuro, ha cambiado por completo. Echar de menos otras cosas, pues no sé, tiene un punto de nostalgia que, como todas las nostalgias, no ayuda mucho a avanzar. Las plataformas han supuesto un incremento brutal de la producción. Dentro de esto se producen cosas interesantes, cosas menos interesantes, cosas buenas, cosas regulares, cosas malas. Cuando me refiero a que es una trituradora de contenido, me refiero a que la gente que es ajena al medio Sí. no suele ser consciente de lo mucho que se tarda en rodar una película o de lo mucho en rodarla, en editarla, en postproducirla, de lo mucho que se tarda en producir y en filmar y producir una serie. Y luego esto se cuelga y la gente lo ve muchas veces de un tirón. Sí. A eso me refiero, trituradora de contenido, en el sentido de que es una máquina que estas plataformas son como un monstruo insaciable que demanda contenido. Yo no creo que, como te digo, no creo que se pueda generalizar. Creo que las plataformas han ayudado mucho en algunos sentidos, en otros no tanto, en otros no han ayudado en absoluto. Y depende mucho de cada proyecto. Por hacer un ejercicio de... Sí. Alguien como Martin Scorsese pudo rodar su última película, El Irlandés, gracias a una plataforma. Las productoras tradicionales no querían producir a Martin Scorsese. Así que, ¿ayudan al cine? Pues en algunos casos sí, en otros no. En cualquier caso es la manera de ver y de consumir audiovisual que hay en estos tiempos. Y por tanto hay que adaptarse a ello. Pues hablando de adaptación, de eso también quería hablar. Tus inicios en el cine fueron en el año 96, con Más que amor, frenesí. Y bueno, hace escasos 3 meses se estrenó la última película en la que has participado, la de Centauro. Y desde 1996 a 2022
¿ha cambiado mucho el cine, Carlos? Tanto la forma de consumirlo, sí, porque lo hemos hablado, pero me refiero dentro. ¿Ha cambiado mucho el tema de los rodajes y de cómo se hace todo? No, no, y aparte te diré una cosa, yo tengo la suerte de trabajar bastante fuera de España, en otras cinematografías, en Sí. otras series, Ujú. y es pasmosamente igual en todas partes y es maravillosamente igual sea cual sea el formato. ¿Qué quiero decir con esto? O el tamaño. Lo que pasa entre acción y corten es igual en una superproducción Ujú. de Hollywood que en un corto. Esa magia, esa búsqueda, ese momento en el que el actor y la actriz se quedan solos ante la situación y ante los compañeros, es Ujú. igual. No, no cambia mucho lo que hay alrededor, lo que cambian los medios, cambian los tiempos, cambian muchas cosas, pero lo que sucede entre acción y corten es igual, o yo no he notado que sea distinto desde que yo empecé hasta ahora, y sobre todo, y eso creo que es maravilloso, es Ujú. igual independientemente del tamaño de la producción. Y bueno, siguiendo hablando un poco de tus inicios, bueno, perteneces a una familia de actores, desde tus abuelos, pasando por tu madre, también tus hermanos, por lo que lo has vivido desde pequeño en casa, también el tema del cine. ¿Tú entiendes a esos actores o a esas actrices que reconocen que no han visto cine ni han visto teatro en sus inicios antes de empezar en esto? ¿Se puede valorar algo sin conocer, por decirlo de alguna manera, a tus predecesores? Bueno, si hay actores y actrices que dicen eso, yo no, yo no me cruzo con ninguno, pero bueno, primero le alabo la honestidad. Si es verdad que nunca habían visto nada hasta empezar a trabajar, pues no sé a qué dedicarían su tiempo, pero en cualquier caso me parece que hace falta mucho coraje para reconocer eso. Dicho esto, a mí me parece que es penoso si no conoces lo que ha habido antes de ti. Sobre todo, si quieres, lo elevamos a un concepto quizás más interesante, que tiene Ujú. que ver con la creatividad Sí. y con el arte, ¿por qué no? Es decir, yo no puedo crear sin conocer lo que han creado antes que yo. No hay nadie que escriba, que pinte, que haga cine, que haga escultura, que haga plástica. No hay nadie que invente nada. Lo único que hacemos, los que nos dedicamos a crear cosas de una u otra manera, es reformular cosas que ya se han hecho. Entonces, hace poco leía una definición de lo que es el talento creativo que me resultó muy interesante, que venía a decir que la creatividad es la capacidad de conectar conocimientos muy distantes y muy diversos, conectar cosas que en Ujú. apariencia no tienen nada que ver unas con otras, Sí. y a partir de eso generar algo nuevo. Si tú no tienes referencia del cine, del teatro, de la literatura que te ha precedido, difícilmente puedes hacer nada interesante, porque nada interesante es muy difícil que surja algo muy difícil, para mí creo que es imposible que surja algo absolutamente libre de influencias y 100% original. Lo 100% original normalmente tiene mucho de apropiación cultural muy bien hecha de cosas que existieron y que se hicieron antes, ¿no? Tienes toda la razón. Y hablando de creatividad, que hablabas de esa creatividad, volviendo a tu faceta de escritor, ¿cómo se te viene esa primera idea de escribir un libro? ¿Cómo, hablando por ejemplo de esta última o de las anteriores novelas que tienes, cómo es esa primera idea? ¿Cómo a ti, Carlos, se te viene esa primera chispa para empezar una novela? Bueno, pues como tú bien dices, lo primero es una idea. A mí, por ejemplo, Mongo Blanco nace de la necesidad. O sea, yo siempre digo, Sí. yo hablo por mí, pero creo que le pasa a la mayoría de los escritores, que los que escribimos no escribimos para dar respuestas o para explicar, escribimos para entender nosotros. Y si luego conseguimos que con nuestros libros generar interrogantes en quienes leen, pues ese es el verdadero objetivo, ¿no? No decirle a nadie, esta es la verdad, sino vamos a pensar juntos sobre esto, ¿no? Entonces, a mí normalmente mis libros siempre surgen de una inquietud de intentar comprender algo. En el caso de Mongo Blanco, que es la historia de Pedro Blanco, el mayor tratante de esclavos Ujú. de la primera mitad del siglo XIX, un señor de Málaga, era la necesidad de reflexionar sobre el mal Ujú. absoluto, como puede ser la relación entre amos y esclavos, y sobre los males banales,
o los males que coadyuvan a la existencia del mal absoluto, ¿no? Entonces, cuando andaba un poco obsesionado con esa idea, me topé con este personaje, que es un personaje real, es un personaje histórico, del cual yo he novelado su vida, y encontré un vehículo perfecto para investigar el mal. O sea, un tratante de esclavos es una herramienta estupenda para investigar el mal, ¿no? En el caso del asesino inconformista, pues la idea que me rondaba en la cabeza era un grito casi, un grito de rebeldía ante una cosa que yo creo que a todos nos pasa un poco, que es la impunidad del corrupto. Quiero decir con esto, la corrupción ha existido siempre en todos los sistemas políticos y en todas las etapas de la historia. Siempre ha habido corruptos, y donde haya un ser humano con capacidad de decisión siempre habrá alguien susceptible de corromperse. Sin embargo, lo que yo creo que es muy nuestro, muy de este país, y es algo que nos debería hacer reflexionar sobre muchas cosas, es la impunidad del corrupto. Aquí no pasa nada. Aquí nunca van a la cárcel, o si van un ratito y enseguida los sueltan porque se supone que se están muriendo de algo terminal y luego los ven en un yate en Mallorca, o les ha prescrito, o directamente nunca los juzgan. Y entonces, bueno, el asesino inconformista en ese sentido sí es una novela que surge de una preocupación más actual. Yo bromeo en algún momento de la novela en que Fortunato, que así se llama el asesino, él escoge muchos de sus encargos viendo los telediarios, ¿no? Así que salía un poco de la inquietud de intentar comprender una sociedad que es capaz de aceptar y de convivir con un grado tan alto de impunidad en la corrupción política. Acabo con una cosa, entonces, para aclarar el sentido de tu pregunta. Hay esa idea, sobre esa idea encuentro un personaje, una trama, algo que me permite empezar a hilar, y ahí surgen ya el resto de personajes y las tramas. Y de ahí sale la novela. Y lo que te quería preguntar, ¿hay corrupción también en el cine? Como has dicho que en todo sitio donde haya un grupo o alguien que sea susceptible, ¿hay también corrupción o, bueno, alguna mano negra dentro del mundo cinematográfico o no? ¿Hay corrupción en la fontanería? Sí. Hay corrupción en todo. ¿Y has llegado a conocer eso, Carlos, dentro del mundo del cine? Que te ofrecen una ñapa sin factura, eso es corrupción. Sí. Entonces, lo que hay que preguntarse es por qué hay un sistema que favorece la impunidad de los corruptos, que no los castiga con contundencia y que hace menos atractiva la posibilidad de corromperse. Corrupción hay en todas las esferas de lo social, de lo político y de lo económico de este país, en todas. La verdad es que sí, pero yo creo que eso nos daría para 3 o 4 programas más, porque bueno, déjate hacer un bonito monográfico, seguramente te cierran el programa, pero bueno, puede ser bonito. Carlos, volviendo a la palabra cultura, que tanto hemos hablado ahora en el programa, tú decías que esa palabra, lo dijiste una vez, está desprestigiada. ¿Cuál es el motivo de que mucha gente valore más un programa, te hablo aquí en España, de cotilleo, no vamos a entrar en ninguno, que una buena película o una obra de teatro? ¿Cuál es el motivo? Bueno, los motivos son muchos y complejos. Hay una cosa que se viene viviendo desde hace muchos decenios ya, no desde antes de ayer, que es un desprestigio del conocimiento. Creo que era Carl Sagan, si no, estoy muy malo citando, no sé si era Carl Sagan o Asimov, uno de los dos, decía, allá en los años 70, decía que vivíamos una época de prestigio de la ignorancia, una época en la cual se desprestigiaba el conocimiento, la verdad, con el argumento de que mi ignorancia vale tanto como tu conocimiento. Eso se ha viralizado a través de las redes sociales, que evidentemente tienen cosas muy positivas, pero tienen cosas muy negativas, como todas las cosas que existen en el mundo. Y entonces luego hay un proceso que ha acelerado todo esto, que insisto, tiene que ver con el desprestigio de la verdad, y es cuando se empieza a relativizar la verdad. Cuando se dice, bueno, eso es verdad, pero es que mi verdad es otra. Y eso es muy peligroso, porque eso abre la puerta a las mentiras, a las conspiraciones conspiranoicas, a los fascismos, a muchas cosas, porque cuando tú dices que algo no es verdad o que lo tuyo es tan verdad como la verdad, pues abres el camino a que se difundan los bulos y las mentiras. Hay cosas que son verdad
que no tienen vuelta de hoja, son ciertas. Y a esas verdades nos deberíamos aferrar como sociedades. Hay cosas que son objetivamente buenas, como respetar los derechos humanos, por ejemplo. Cuando tú cuestionas este tipo de cosas, entras en allanarle el camino a las mentiras y a los bulos. Vivimos una época en la cual se ha viralizado todo. Entonces, igual que se viralizan cosas muy interesantes, pues se viralizan cosas muy ignorantes. Hay un rebrote del pensamiento medieval. Hay unos señores que dicen que la Tierra es plana en el siglo XXI. Hay otros que dicen que si te vacunas te van a inyectar un chip, no un chip, un chis, que te va a convertir en un zombie de Bill Gates. Otros que dicen que la reina, esta señora que se ha muerto, la reina de Inglaterra, pues que era un lagarto que se alimentaba de sangre de niños. Bueno, pues todo eso ya tiene sus foros y circulan. Luego, lo que es más grave, porque esto evidentemente son chaladuras, pero lo que es más grave es cuando tú, y esto es una responsabilidad directa de los medios de comunicación, cuando tú sientas a una mesa, por ejemplo, a un científico con datos y a un negacionista del cambio climático, por ejemplo, de la emergencia climática. Es un señor que lo que da son argumentos de cuñado y de barra de bar. Y les pones el micrófono por igual. Sí. Ahí tienes toda la Con lo cual razón. estás dando el mismo valor a la opinión informada de un científico que a las simplezas de Esperanza Aguirre o de cualquier otro chaval de estos que sale por la tele diciendo cuñadeces. Al final esto que comenta pasó el otro día en una cadena de televisión y se ha hecho viral y al final lo que ha ganado ha sido audiencia. Es decir, que al final la idea de esa cadena es eso, tener esa audiencia y al final Pero se entonces, ve y demás. Eso abre otra interesante discusión que daría para otros cuantos podcasts, que es la espectacularización de la información. Sí. ¿En qué momento la información deja de ser información para convertirse en puro espectáculo y en propaganda? Muchas veces. Es decir, cuando dejan de informarte y lo que quieren es ruido y borderíos y simplezas que lleguen al mayor número de gente. Y entonces se enfrentan a un científico con dos individuos desde mi punto de vista de muy baja catadura moral y desde luego ínfima catadura intelectual, y ponen en el mismo valor las opiniones de unos y otros. Pues entonces no nos podemos extrañar luego de que la ignorancia avance y gane enteros, ¿no? Cuando la verdadera función de un informador sería desnudar las simplezas, potenciar los datos, potenciar las realidades y denunciar las simplezas y los argumentos estos de palillo en la boca, ¿no? Pues sí, pero es verdad que muchas veces eso no merece la pena. Es más bonito lo del click, que se llama, los clickbait, eso por internet, que da más, claro, que da más dinero. Pero está bien, si todos tenemos claro esto, está bien. O sea, si tú dices, pones un programa de este tipo, como el que nos hemos referido, y sabes que lo que vas a ver no es información, sino espectáculo, y de muy dudosa, desde el punto de vista de muy dudosa calidad, bueno, pues estupendo, allá usted con su mayoría de edad y con lo que quiera emplear su tiempo, ¿no? Yo, no sé, como decía Groucho Marx, a mí me parece que la televisión en general es una gran aliada de la cultura, porque en cuanto salen personas de estos apago la tele y abro un libro, ¿no? O intento hacer eso, entonces, bueno, está bien, o sea, quiero decir, mientras todos tengamos claro este tipo de cosas, pues allá cada uno con lo que quiera con su tiempo, ¿no? Pues sí. Pero que no se acerquen a estos formatos y a estos vehículos con pretensión de ser informados, porque no lo van a ser deformados o desinformados. Pues sí. Pues Carlos, volviendo un poco a tus inicios, a tu juventud, cuando con tu hermano Javier, eras aficionado al rugby. ¿Te has imaginado alguna vez si te hubieras decantado por otro camino distinto? No sé si por este rugby o por otra profesión. ¿Te has imaginado alguna vez en otra vida? Bueno, yo he vivido muchas vidas, yo he hecho cosas muy, muy singulares y muy diversas. Al rugby nunca me imaginé, porque cuando mi hermano y yo jugábamos al rugby, el rugby era absolutamente amateur en España, y la verdad, sinceramente, no creo que ninguno de los dos fuéramos tan buenos como para llegar a vivir del rugby, ahora que sí está más profesionalizado. Sí. Pero nos gustaba mucho, nos divertíamos mucho. Sí, yo me he imaginado en muchas situaciones, como escritor y como actor, yo tengo la obligación de imaginarme en otras situaciones. Es una de las cosas maravillosas de la profesión de actor, que
breves lapsos de tiempo te exige ser otras personas y por lo tanto dedicarte a otras cosas, ¿no? Y para interpretarlos bien, pues exige informarte sobre esas cosas, ¿no? Y dentro de esa imaginación, ¿qué te hubiera gustado ser si no hubieras sido ni actor ni escritor? No lo sé, yo soy muy malo para este tipo de preguntas. No sé. A mí lo que me gustaría ser al final, cuando todo va, cuando todos hacemos un poco de resumen y echamos la vista sobre el hombro, a mí me gustaría ser una buena persona, independientemente de con qué me gane el pan. Pero bueno, a mí me cuesta mucho imaginarme haciendo algo que no tenga que ver con la creatividad, porque sí creo que la creatividad es un rasgo de mi personalidad y es un rasgo bonito, es un rasgo que me gusta potenciar o acentuar. Entonces sí creo que tendría algo que ver con eso, pero no sé. Bueno, hablando que hablamos antes de verdades, una de las verdades es que tienes una carrera tanto de actor como de escritor, pues que ha tenido logros y ha tenido también reconocimientos. 2 nominaciones a los Goya, premios de la Unión de Actores, por ejemplo, también, premios en tu faceta de escritor que hablábamos antes. Tú, si pudieras, ¿cogerías estos premios y los cambiarías por algo? ¿O te han servido estos premios para abrir puertas o para reconocimiento en algún momento, Carlos? Bueno, los premios son una caricia al ego de cada uno y, hombre, pues es muy agradable, cuando te los dan, pero vamos, yo creo que nadie actúa o escribe pensando en que le van a dar un premio, porque si lo hiciera sería muy tonto, sería muy frustrante, la mayoría de las veces no te los dan. Bueno, pues si son consecuencia de cosas bonitas que has hecho, pues estupendo, bienvenidos sean. Supongo que siempre ayudan a colocarte en el mapa, siquiera por un tiempo, ¿no? Porque la profesión de actor, sobre todo, es una profesión que conoce mucho de altibajos, de ciclos, épocas en las que trabajas más, otras en las que trabajas menos, y estos premios pues siempre ayudan un poco a colocarte en el mapa. Pero para poca cosa más. No. A mí me gusta mucho, yo lo digo y es quizá porque yo he estado 3 veces nominado a los Goya, 2 como actor y 1 como guionista, y no lo he ganado nunca. Con lo cual seguramente eso hace que yo me agarre mucho a que lo bonito es la nominación. ¿Qué quiero decir con esto? Lo bonito es que entre mucha gente que se dedica a algo que todos amamos, pues un año tus compañeros han decidido que tu trabajo merece ser destacado. Luego ya si lo ganas debe ser la leche. Yo no lo he ganado todavía. Pero sí, creo que es bonito cuando los que se dedican a lo mismo que tú te premian. Eso siempre es interesante. Pues sí. Carlos, para terminar quiero lanzarte una pregunta. Aunque me has dicho que no eres mucho de esas preguntas, me he quedado con esa respuesta antes. Yo te la voy a lanzar porque es una pregunta común a todos los invitados que pasan por aquí por el podcast. Si te dieran la opción durante un día de ser alguien o de ser algo durante un día solamente, ¿qué te gustaría ser? De ser alguien. ¿Alguien o algo? Me gustaría ser durante un día mi madre. Haber sido durante un día mi madre. Me gustaría haber sabido, siendo ella, cómo se podía ser una persona tan absolutamente admirable y generosa. Pues sí, hace ya un poco más de un año, ¿no? Un año. Carlos fue, ¿no? Un poco más de un año. Y cada día la echamos más de menos. Así que sí, me hubiera gustado ser por un día mi madre, entenderla mejor. Pues Carlos, ha sido un placer de verdad tenerte aquí en el podcast. Te vamos a ver dentro de poco no sé si en cine o en tele. ¿Alguna pincelada que nos puedas decir? Sí, tengo por estrenar una serie bastante grande norteamericana en Apple, otra serie en Netflix. Ahora suben a Netflix, creo que ya en breve está Espejo Espejo, que es una comedia en la que participo, dirigida por Mark Ruett, que a mí no me suelen llamar mucho para comedia y me lo pasé muy bien filmándola. Centauro, que está en Netflix. Acabo de terminar mi participación en la segunda temporada de 30 monedas de Alex de la Iglesia. Bueno, van a ir saliendo cosas. Tengo la suerte y es una suerte porque es una profesión en la que hay un índice de paro terrible, de seguir trabajando. Así que, bueno, irán saliendo cosas. Y mientras tanto, pues a escribir. Perfecto. Pues nada, Carlos, lo dicho, ha sido un placer, mucho éxito en todo lo que te propongas, que vaya todo muy bien, tal como te está yendo. Y lo dicho, un abrazo muy fuerte, Carlos. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo para ti. Adiós.
La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez.